sign a contract? Do you have an example for the contract or not? No, will be that. I don't know. I will write to you. You send Just me a send me the message. Hoy empieza en nuestra aventura una nueva aventura, como una paréntesis. Y había sitios en Turquía que queríamos ver, pero estaban están alejados del mar. Y más cerca de Siria, por donde pasaban antiguamente las caravanas de la ruta de la seda. Entonces nosotros hemos decidido también hacerlo, sí, igual que en la época en caravana, pero bueno, en autocaravana y concretamente en una van casera que hemos alquilado a una familia turca que vive cerca de Mersin. Un policía jubilado que ha hecho esta camperización bastante cutre, pero para nosotros funcional, con una diferencia de precio bastante interesante para nosotros, así que la hemos cogido por unos días y vamos a visitar un poco el interior de Turquía. No os vamos a enseñar la caravana ni nada porque no es nuestra historia, pero que sepáis que al final del viaje sí que vamos a hacer un resumen de pros y contras y diferencias que encontramos entre viajar en barco y viajar en caravana. Pues entonces, para nosotros es una primera experiencia en una autocaravana, pero sobre todo hemos hecho un programa de casi, 2.500 kilómetros seguro, por sitios súper emblemáticos de Turquía, y el primero está justo aquí enfrente. Ahora nos encontramos en la ciudad que se llama Gaziantep. Es una ciudad llena de historia, por aquí han pasado de los persas a los romanos, a los bizantinos, y esta ciudad por la UNESCO fue considerada una ciudad creativa y en 2015 fue considerada una ciudad gastronómica, porque aquí en esta ciudad es la cuna del baklava, o sea, el famoso postre turco, hecho con miel y sobre todo con pistacho. En esta zona es la más grande producción de pistachos en toda Turquía. Y entonces, ahora vamos a ver el museo de mosaicos más grande del mundo, el que tiene la colección más grande, más completa, más sublime del mundo. O sea que vamos a entrarnos en el universo romano para unas cuantas horas. Estas próximas imágenes son del Museo de Theusma. ¡Qué guapa! A 45 minutos de aquí está la ciudad antigua que tiene el mismo nombre que el museo. Theusma o Belkis. En esta ciudad antigua, antes que fuera inundada y sumergida bajo agua después de la construcción de una presa, los arqueólogos cogieron todos los mosaicos que estáis viendo ahora en vuestras pantallas. Todas estas preciosidades eran lo que había en las casas, las mansiones, las villas de esta ciudad que data del siglo II y III.
alucinante que tienen. ¿Cómo habrán sacado esto de su lugar original? ¿Veis el agujero del centro? Esto debía ser una fuente o un patio y ese era el desagüe. ¿De dónde lo habrán sacado y traerlo piedrecita por piedrecita hasta aquí? La cantidad de detalle que tienen estos mosaicos son realmente excepcionales. Y como apunte, contra más pequeños son los puntos, las pequeñas piedras de colores, más resolución tenía el final del mosaico y más espectacular era. Hacer vídeos sobre este tipo de cosas siempre defrauda un poco. Es como cuando grabas en la mar que tienes olas de 2 metros, luego cuando las ves por la tele parecen de un palmo. Y realmente con esto pasa exactamente igual, o sea, la cámara le quita importancia, le quita vitalidad, le quita realismo, le quita de todo. Las cámaras, nuestra tecnología sigue siendo una mierda, porque realmente esto la tenían los millonarios, los que tenían mansiones y casas espectaculares dentro de esas viejas ciudades, ¿no? Los que se podían permitir, los mejores artesanos, los mejores artistas para hacer estas obras de arte, ¿no? Y luego traerse los colores. Recordemos que son en muchos casos piedras de colores traídas de vete tú a saber dónde. Recordemos que por aquí, por esta ciudad, pasaba la ruta de la seda, ¿no? Que cruzaba Jordania, ya lo vimos, pasaban por el canal de la Jadne, los nabateos, todos ellos pasaban por esta ruta de la seda, dejando en cada población pues su comercio y las cosas con las que se ganaban la vida, ¿no? Impresionante las letrinas con sus asientos donde se sentaban hombres y mujeres juntos, y cómo por ahí circulaban todas las cosas bonitas que echamos los humanos, y en medio un mosaico. Véase también que después de la letrina pasa por la acequia, va a sus... La niña gitana. La técnica utilizada para hacer este mosaico es parecido a la técnica de Leonardo da Vinci para pintar la Mona Lisa. Mientras lo miramos, podemos caminar y tenemos realmente la sensación que la niña gitana nos está mirando. Ahora vamos a descubrirla, venid conmigo. Y vemos claramente a este señor que lleva en el palo pinchado otro señor más pequeño. La ciudad antigua de Zosma está a orillas de un río, ahora mismo no me acuerdo el nombre. Muchos mosaicos estaban en el agua o cerca del agua cuando se han rescatado.
Atascazo. Llevamos ya más de una hora aquí, esperamos ver pronto. Que ayer delante del museo vimos otro porrazo monumental, en una avenida. Ah, bueno, ya lo conté ayer, ¿no? Sí. Esto ya lo he contado, es que me repito. ¡Te repites, capitán! Me repito como los abuelos, Bueno, estamos en nuestro segundo día del road trip con nuestra pequeña van. Ahora nos dirigimos... Cutre van. Es la cutre van. Ay, cómo echo de menos a mi Petite Marie, que no le falta nada, aunque sea pequeña, pues es ideal, es suficiente, lo tiene todo. Bueno, ¿qué iba a decir? Ahora nos dirigimos a la ciudad antigua de Cesma, de donde se rescató absolutamente todos los mosaicos que hemos podido disfrutar ayer. ¿Os ha gustado? A nosotros muchísimo, muchísimo. ¿Qué quería decir ayer? Es una carretera de 2 carriles, pero de repente cuando hay atascos se han inventado 3. Entonces, mucho mejor, así se desatasca antes, pero yo sigo sin ver el porrazo. Está aquí la gendarma. Pues yo no los conocía. No sabía que los pistachos crecían así. Es impresionante. Es un árbol. Qué ignorantes somos los de ciudad, ¿eh? Fijaros. Pistachos. La historia de esta ciudad antigua de Cesma es bastante interesante. Su construcción inicial fue bajo los griegos. Luego Alejandro Magno la conquistó y después en el periodo romano pues fue donde realmente cogió toda su importancia comercial porque estaba en un sitio estratégico en la ruta de la seda. Pero lo más espectacular realmente es su historia arqueológica, o sea, todo su y la historia de esta ciudad se termina lamentablemente por un gran terremoto que lleva a la destrucción de esta ciudad. Pero lo más importante que a mí me apasionó cuando yo lo leí es las frenéticas excavaciones y el rescate un poco precipitado de esta ciudad. Las primeras excavaciones fueron en el siglo XIX y las pocas cosas que se encontraron en esta época por arqueólogos alemanes pues se pueden encontrar en Berlín, y en Rusia. Y fue en los años 80 que esta ciudad pues le dio un poquito más de ánimo a los arqueólogos y realmente fue cuando las autoridades turcas anunciaron pues la construcción de una presa. Entonces los arqueólogos pusieron en marcha una operación de rescate, pero lamentablemente pues a nivel financiero los turcos no estaban por la labor. Entonces hubo una entidad de los asuntos exteriores en Francia que financiaron la primera parte del rescate de la ciudad. Y curiosamente, la primera arqueóloga que vino con su equipo era de Nantes. Yo soy de un pueblecito cerca de Nantes. Bueno, entonces, mientras los años pasaron, eso empezó en 1995. De 95 a 97, esta señora, pues poco a poco iba
descubriendo los mosaicos que hemos visto ayer en el museo, pero también una necrópolis, unos baños turcos, luego 320 tumbas y una cantidad increíble de donde se ponía el agua y de Botijos. Sí, de botijos y de... bueno, eso. Y llegando el año 97, pues ya la construcción de la prensa ya se había adelantado y ya se acercaba la fecha de inundar la ciudad. Entonces, pues la siguiente arqueóloga turca decidió durante el invierno no se excava, pero esta arqueóloga turca dijo no, hay que seguir sí o sí durante todo el invierno. Y a pesar de la meteorología muy mala, pues los arqueólogos trabajaron pues como si fuera de vida o muerte, ¿no? Para rescatar esta riqueza y esta arte. Incluso les dieron como una recompensa, un reconocimiento. Eso, un reconocimiento a esta gente que trabajó durante todo el último año, en el invierno 98-99, un patrocinador americano leyó en el Times que en pocos meses toda la ciudad se iba a inundar y que aún no se había rescatado toda la riqueza que había aquí debajo de estas tierras. Entonces, de repente tenía 6 meses para dar un montón de dinero y dar un empujón, mandar un montón de gente desde América, y durante pues 6-7 meses de invierno pues se rescató los últimos mosaicos, y 36 de ellos aún estaban intactos y muchos los vimos ayer. Entonces, todo esto, 5 años de rescate frenético y como si fuera, no sé, ¿me entendéis, no? Pues se acabó en el año 2000, porque se abrió la presa y toda la ciudad, todos los restos de la ciudad se inundaron. Ahora no se puede ver el puerto y la ciudad como la podéis imaginar, solo se puede ver una parte de 2 casas, diferentes pisos de 2 casas importantes. Esto nos recuerda las casas que vimos en Éfeso y también aquí también en Turquía y en Santorini, el yacimiento de Santorini, que era muy similar, con frescos de colores en las paredes y con mosaicos, por supuesto. Y no me extraña que hayan construido las ciudades, porque hay 2, hay esta y otra que veremos un poquito más adelante, a orillas del río, porque esta zona es realmente árida, seca, y está repleta de pistachos. ¿De dónde vienen los pistachos? Pues de un árbol. ¿Lo sabíais? Pues yo no. Porque quería comprarme una camiseta de recuerdo de la famosa niña gitana, pero no había mi talla, pero aún así me la he comprado. Bueno, pues la has comprado para mí. Es que no había pequeña, el señor me decía yo. Pero se ve muy cutre, ¿eh? Ha sido muy barata, realmente es para marcar el recuerdo. Y me ha regalado un montón de... Me ha regalado jabón de pistacho. Oler. Y luego también me ha regalado un chouchou pour mes cheveux y otro de aceite de oliva, otro jabón. O sea que estoy muy contenta con mi... Bueno, pues hemos tenido la suerte de encontrar aquí trabajadores recogiendo los pistachos. Teşekkür ederim. Thank you. Bueno.
I'm sorry. Pardon. Muchas veces llego a los sitios cuando voy sola en autostop. Bueno, una cosa, en Turquía hacer autostop por la carretera no se hace así, se hace así. Con el dedo para abajo así. Bueno, pues yo cuando estoy debajo del sol con un calor tremendo y que quiero ir a un sitio y estoy ahí en la carretera, pues rezo al universo para que alguien se pare y me coja, ¿no? Pues había un señor, un chatarrero que estaba aquí ahora a orillas de la carretera y lo hemos cogido, lo tenemos aquí detrás en la caravana. Se llama What's your name? Karavana'da gidiyoruz. Teşekkür. Beni aldılar. Sağ ol. Teşekkür. No me acuerdo de su nombre. Ya, te lo he dicho hace menos de un segundo. Marcos, Marie, Aydın. Aiden. O sea que Aiden nos acompañará un ratito. Aydın. Beni aldılar. Yolda kalmıştım. Beni aldılar. Taxi que se para en mitad de una avenida a dejar a alguien. Y pam, 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 4 en fila estrellados.